Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy nos encontramos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, mejor conocido como MUAC, aquí en la UNAM, en la Ciudad de México. Estamos muy emocionados porque hoy vamos a platicar con Pilar García, quien es curadora de la colección artística del museo y que nos va a platicar qué es eso del arte sonoro. Pues, ¿que el arte sonoro no es la música? No estoy segura, pero justo por eso vamos a platicar con ella en nuestra sección de los tesoros a la memoria, para que nos explique sobre el arte sonoro y nos cuente más sobre esta escultura de François Bachet. ¡Súper! Y en la sección Bajo la Lupa conoceremos a Mirna Castro, una artista sonora para que nos explique qué son los paisajes sonoros y cuál es su relevancia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Pues nos estamos dedicando a encontrar las piezas originales que Bachet repartió por todo el mundo, devolverle a la vida, ¿no? O sea, restaurar en su totalidad estas piezas no están completas hasta que suenan. Y en ese momento no están completas nunca del todo porque están abiertas. Entonces yo intenté no solamente tener acceso para documentarlo, sino impulsar que hubiera un pequeño evento en el que pudiera mostrar cómo suena y luego invitar para restaurar la integridad espiritual, digamos, de la pieza, no solo la documentación, ¿no? Se puede ver las características fundamentales de la obra de Bachet. O sea, los hermanos Bachet trabajaron 60 años desarrollando los principios acústicos para aplicarlos a formas escultóricas que sonaran. O sea, que de algún modo uno ya de plano cuando lo ve ya entiende que hay unos altavoces, ¿no? Bocina ahí. Y la cuestión está en que cuando uno las interactúa y las activa, pues aparece la gran variedad, diversidad de sonidos que tiene, ¿no? Entonces es bastante representativa de lo que el trabajo de los Bachet supone. Pero bien claramente tiene una presencia escultórica y además el sonido, la gran variedad de sonidos que puede producir, ahí es en donde está realmente el chiste y digamos, el núcleo duro de la cuestión, que no es que sea escultura porque sea grande y sea visible, sino que es un objeto que busca encontrar sonoridades distintas por medios puramente acústicos. Los Bachet trabajaron también con electrónica, digamos, o sea, uno le puede poner micrófono de contacto y mandar eso y luego jugar con la electrónica, ¿no? Eso desde el 52 que ya está previsto. Pero realmente lo que les interesaba era encontrar estas sonoridades tan especiales con el puro material que uno puede comprar, digamos, en la ferretería, y etcétera, ¿no? Entonces aquí son afortunados, creo, porque tienen una pieza muy grande, con un sonido muy fantástico y que puede dar mucha vida, tiene mucha vida y mucha guerra que dar todavía. El arte sonoro es una manifestación del arte contemporáneo que usa el sonido como la materia prima. En realidad aparece a partir de los años 60 en el mundo y lo que hace es usar esculturas o a veces también ambientes o instalaciones o video y donde su punto focal es el sonido y también la escucha.
el arte sonoro también toma en cuenta a la gente que está escuchando los sonidos. Digamos que son como, tienen como común que los dos se preocupan por los sonidos, por las cuestiones aureales, ¿no? Pero, sin embargo, el arte sonoro está hecho por artistas y la música está hecho por músicos. Entonces, digamos que son diferentes maneras de utilizar el sonido. Los músicos usan los instrumentos para crear música y los artistas usan la escultura o diferentes medios para crear sonidos. La plaza, Media Las Prados, a por Bueno, entra desde alguna escultura que se puede percutir o que emite algún sonido, también esta idea de usar los paisajes urbanos o todos estos ruidos que escuchamos en la ciudad de los coches o de los vendedores ambulantes como una pieza artística. Y bueno, son piezas que entran a los recintos que son los museos, que son también que los avalan como es arte. Bueno, estamos ante la escultura que se llama Monumento a la Percusión. Es un instrumento de los hermanos Bachet que se hizo en 1964. Y estos hermanos Bachet eran de origen francés. Uno era ingeniero en sonido y otro era artista. Y entonces lo que conjuntaron fueron sus dos conocimientos para crear esta escultura sonora. Digamos que su soporte es una escultura y usan materiales que tienen que ver con la industrialización, por ejemplo, como el aluminio, y hacen de esta escultura que pueda sonar. Entonces, la importancia de los hermanos Bachet es que precisamente meten al arte contemporáneo esta nueva versión de crear sonido a través de las esculturas. Y los hermanos Bachet usaban muchas maneras de crear sonidos con las esculturas. A veces usaban la vibración, como en este caso de algunas partes de metal, por ejemplo, o también usaban cristal o a veces globos de plástico para crear sonidos. Y bueno, esta escultura forma parte del museo porque en 1967 vino una exposición que venía desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces tuvieron una exposición los hermanos Bachet en el MUCA, que es el Museo Universitario de Ciencias y Artes, que estaba precisamente, también forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, al lado de la Facultad de Arquitectura, y mostraron 12 piezas. Y una de esas piezas se quedó como parte de la colección del museo. Y esta pieza la podemos tocar porque no es muy común tocar las piezas en un museo. ¿Y si se rompe mientras la toco? No, en realidad algo que caracteriza estas piezas de los hermanos Bachet es que ellos creían que además de ser un instrumento y además de crear sonido, ser una escultura, la pieza quedaba completa hasta que la gente la activara, es decir, hasta que la gente la pudiera tocar, ¿no? Pues hay instrumentos especiales para tocarlos, que algunas son como un tipo baquetas, en esta parte de donde están estas varillas, vibran y es la que provoca el sonido, y estas varillas también se afinan a partir de estos clavos que vemos, estos tornillos que vemos aquí. Y luego también puedes, con un bastoncillo de plástico y con un poco de humedad, lo que se hace es pasar sobre estas bocinas y se hacen
sonidos muy especiales, que finalmente por eso gustaban tantos esos instrumentos. Son sonidos que se parecen un poco a la naturaleza y que también nos recuerdan a los sonidos de las ballenas. De hecho, esta pieza en 1966 la pidieron prestado de los estudios Churubusco para poder filmar los efectos sonoros de una película que se llamó El Mal. Entonces, bueno, el chiste también de estas piezas y del arte sonoro es experimentar con diferentes sonidos y traer sonidos desde la naturaleza o hacer que cualquier tipo de objeto se convirtiera en una escultura, en un objeto sonoro. Entonces, bueno, en realidad la pregunta que me haces es muy importante, que para que la pieza esté completa, el público la pueda tocar y la pueda activar. ¿Y qué pasa si se descompone la pieza? Pues en realidad siempre que lo tenemos que hacer con cuidado y siempre hay una persona que nos instruye cómo poder tocarla para que precisamente la pieza no se dañe. Entonces, bueno, si lo hacemos con cuidado y con las instrucciones que dan los enlaces del museo, pues la pieza no corre ningún riesgo. El público, cuando tanto niños como adultos tienen una experiencia muy agradable y además se extrañan al verlos, al escuchar esos sonidos tan diversos y tan poco comunes que no podemos tener con instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también sería como una de esas diferencias. Entonces, lo que nos ayuda este tipo de piezas es que el espectador esté experimentando y que también tenga una experiencia desde corporal, porque la misma vibración del sonido se nos pasa a nuestro cuerpo, y entonces es también una de las características que tiene el arte contemporáneo, que sea mucho más vivencial, que sea más una experiencia corporal, a diferencia del arte de otros momentos. ¿Por qué es innovadora esta pieza de los hermanos Bachet? La innovación de los hermanos Bachet precisamente viene en que hacen este artefacto que, además de ser escultura, suena, emite sonidos y además permite que el público interactúe con ella de manera activa. Eso quiere decir que tú puedas tocarla y que tú puedas producir el sonido de la propia escultura. Bueno, que la idea de adentrarnos al arte sonoro es como muy interesante cuando estamos conscientes de escuchar nuevos sonidos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los paisajes sonoros, de estos paisajes que podemos grabar y que los escuchamos del bullicio que hay en el metro, por ejemplo, o en los tianguis, o en un concierto. Esta idea de estos paisajes ambientales, pues es una manera de crear arte sonoro. Entonces, es una herramienta que nos permite también a nosotros experimentar, aunque no seamos artistas, y aunque estas piezas no vayan directamente al museo, experimentar de esta creatividad que tienen los artistas y poderlos compartir con ellos. Ahora los invitamos a conocer a Mirna Castro, una gran artista sonora, para que nos cuente qué son los paisajes sonoros. Hola, ¿qué tal? Soy Mirna Castro. Actualmente trabajo en Exteriores Arte Actual, en donde nos encontramos en este momento, en el área de servicios educativos y artísticos, llevando la coordinación de las actividades artísticas y las exposiciones del museo. Durante varios años colaboré en Fonoteca Nacional, en donde empecé a descubrir este mundo del paisaje sonoro y de toda manifestación artística a partir del sonido. El término acuñado por Murray Schafer, paisaje sonoro, que nos habla sobre la sonoridad específica de un lugar, a qué suena el espacio en donde nos encontramos. Muchas veces solo tenemos o pensamos el sonido como algo de fondo, pero no nos damos cuenta de la importancia y la riqueza que hay dentro de la sonoridad de los espacios. Así se construyen los paisajes sonoros desde una grabación de campo, una grabación sin alteraciones, a una grabación con pequeños cortes y tomas que nos permiten
encontrar la identidad sonora de un lugar. En Fonoteca Nacional desarrollamos varios proyectos al respecto. Uno en el que estuve involucrada fue la grabación de Paisaje Sonoro de Pueblos Mágicos, en donde varios sonidistas fueron contratados para que los llevaran a los diferentes estados, los diferentes poblados, y ellos a su vez con personas de turismo, con personas del pueblo, identificaban esa sonoridad en específico de los espacios y se iban a hacer registros. Tenemos muchas horas de grabación que con eso a su vez los artistas pueden realizar diferentes piezas. Quizás se alcance a escuchar al fondo muchos pajaritos y un sonido como de selva. Ahorita estamos escuchando una pieza de Francisco López, Hyper Rainforest, que tenemos montada aquí en el museo, que justo se va un poco entremezclando con la sonoridad que pues tenemos alrededor. A pesar de estar en el centro histórico, tenemos también muchos pajaritos alrededor, entonces es muy bonita esa experiencia de entremezclar las sonoridades. La pieza que tenemos ahora es de 16 canales, en donde el artista generó esta obra a lo largo de 20 años de grabación de campo, en diferentes espacios, en diferentes selvas, en diferentes bosques, y con ello hizo una pieza de 1 hora y 10 minutos que nos transporta a un mundo imaginario, a una selva imaginaria o algún lugar referencial visual que tengamos a partir de la sonoridad de lo que él nos presenta. Así se van desarrollando muchas veces este término o esta manifestación artística del paisaje sonoro. Hay diferentes producciones que se realizan también, que no nada más es como el sonido puro, el paisaje sonoro puro, sino ya es como una composición a partir de las diferentes grabaciones, y a veces también ya se utilizan como alteraciones digitales que nos permiten tener como un poco de música experimental, pero justo todo a partir de la grabación de campo del sonido de un sitio en específico. Nosotros nos dimos cuenta que las preguntas que nos hacíamos de los espacios, de los lugares, es pues el sonido natural, evidentemente, que es el que nos llena todo el día, todo el tiempo, sobre todo si es como justo en pueblo o un ambiente muy abierto, campo, algo muy natural. Ese sonido natural es como el principal, pero pues también la grabación de lenguas tradicionales
qué lengua se habla en el lugar, la conservación y preservación de esa lengua. Tradiciones orales también es muy importante, no solamente es como el sonido natural, también es la voz, también es la palabra que se dice, cuál es como el tipo de entonación que tiene cada espacio y qué relación hay entre esta sonoridad y la palabra. La música, por supuesto, también es parte fundamental de un lugar para conocer a qué suena ese lugar, también la música es muy importante. Y pues sí, como leyendas o historias de las zonas que vienen mucho de personas que se dedican a narrar las cosas. Pero justo el registro es fundamental, saber de dónde es y tener el contexto es fundamental y es lo que te permite también el paisaje sonoro. Siempre va acompañado de una bitácora y te da mucha más información. También se utiliza justo eso, o sea, como para tener información de los espacios. Con este programa me acabo de dar cuenta de la poca atención que le pongo a los sonidos que me rodean. Yo igual, y lo divertido e interesante que puede ser hacerlo. Además, en cualquier lado puedes encontrar o hacer un instrumento. Y a lo mucho que perdemos si no guardamos el sonido, ¿no? ¿Te imaginas si un día la lengua que hablan tus abuelitos desapareciera porque nadie la documentó? ¿O si un día desaparece una especie de ave y ya no podemos escuchar su canto nunca más? Justo por eso les proponemos que en familia platiquen para saber cuáles son los sonidos más característicos de su comunidad. Y grábenlos, pueden usar una grabadora o incluso su propio celular. Y no olviden compartirlo en nuestras redes sociales.